Permítame tantito. Ok, igualmente laborioso resulta para el profesional de cualquier área del conocimiento humano exponer sus ideas particulares, seleccionar las palabras apropiadas y ordenarlas en un lenguaje de argumentativo, coherente y persuasivo. En muchas ocasiones es preciso contar con la ayuda de un especialista que sea capaz de hallar las inconsistencias en el discurso para poder rectificar el camino y poder proponer nuevas estructuras. De ahí que el profesional de la comunicación en sus distintas áreas tenga un fértil camino frente a sí, interpretando, analizando, ejecutando, pero para poder nutrir su actividad necesita comprender en qué consiste esta, cómo se llega a las teorías y conceptos fundamentales y de qué manera este acervo contribuido a desarrollar la tecnología. El texto que sintetiza los contenidos de la asignatura Fundamentos de la Comunicación es solo un peldaño en el andamiaje conceptual que está a punto de escalar el profesional que se forma en las universidades. Estamos seguros de que su estudio será revelador para despertar al alumno y el deseo de indagar y desarrollar sus propias creatividad lingüística. Vamos a ver aquí un mapa conceptual. Traten de tomar nota de esto, si pueden, si tienen algún cuadernito ahí, de lo que es los fundamentos de la comunicación aprendiendo. ¿Qué es un fundamento de la comunicación? Viene en un mapa conceptual que tiene distintos elementos de comunicación. Ok, elementos de comunicación, emisor, mensaje y receptor varían de acuerdo a sus niveles comunicativos. El siguiente, principales corrientes de estudio de la comunicación, características de los medios, los signos, la persuasión en la comunicación. Aquí tenemos también los que son los conceptos, funciones, intraturalismo y teorías críticas que han contribuido a establecer las nociones intelectuales, las características físicas de cada medio que establecen, el público y el tiempo de mensaje, el conocimiento del significado y significante. Contribuyen a desarrollar campañas eficaces, publicitarias y políticas. Comprender cómo y abajo en condiciones que se han desarrollado las principales corrientes del estudio de modelos comunicativos, analizar las características de cada medio y su evolución, las características de sus mensajes, conforman al profesional de la comunicación, publicidad y periodismo. Vamos a la unidad 1, que es el elemento de la comunicación. El objetivo que tiene. Aquí viene. Esto ya lo habían visto, ¿no? Que es el definición, el emisor, el mensaje, el receptor, canal y contextos. Sí, profe. Sí. ¿Todo eso? Sí. Ok, muy bien. Entonces, si ya lo vieron, ahorita les voy a preguntar. No se preocupen. No pasa nada. Ok, aquí tenemos otro mapa conceptual, que es el proceso, que es un emisor. ¿Este también ya lo tenían? Este que les estoy enseñando es un libro, muchachos.
Ok. En este mapa conceptual vienen especificadas cómo se maneja lo que es la comunicación. Primero la comunicación es el proceso que involucra ¿qué? ¿Qué involucra Carla López Aguilar? Si ya lo vieron. Bueno, la comunicación, para que surja una comunicación tiene que haber principalmente un emisor, quien emite un mensaje a una persona que se llama receptor por Ajá. medio de un canal que es cualquiera de los medios que conozcamos. Ok. ¿Qué más? Bueno, si el receptor, ¿Quién si es el el emisor? receptor, Ok, dice. Dice, el emisor es uno que envía un mensaje y la respuesta la tiene el receptor, puede producir otro mensaje a un receptor emisor en un contexto. Como por ejemplo, que a su vez convierte a este individuo en un emisor. El proceso se vuelve entonces ciclístico con ilimitadas posibilidades, que determina el lenguaje, la respuesta, el proceso de descodificación, los códigos al igual que la respuesta. Vamos a empezar con esto. ¿Qué son los niveles de comunicación, muchachos? Los niveles de comunicación comprenden de diferentes esquemas y tipos de respuesta, dependiendo del número de participantes en el proceso comunicativo. Intrapersonal, articulación del lenguaje que no trasciende a otro individuo, permanece en uno. El interpersonal, dos o más individuos que intercambian mensajes. El grupal significa que son dos o más personas que creen que pueden lograr algo por medio de la acción conjunta. La organizacional es una estructura en la que los objetivos comunes mediante la cohesión a la totalidad. Y por último tenemos lo que es la masiva, que ya es un medio diseñado que transmite a un público indeterminado e impreciso por su número y diversos por sus características. Cuando nos están hablando lo que es masivo, ¿de qué estamos hablando? Deyanira, ¿de qué estamos hablando cuando nos dice lo que es masivo? Bueno, cuando es masivo es mediante, como hay un contenido de público que puede ser varias personas, son varios públicos, o sea, que se junten muchas personas a interactuar o hablar sobre un tema que puede interesarle a más de uno. Exactamente, más que nada cuando, por ejemplo, ustedes como que están estudiando como para comunicación, les mandan a hacer algún reportaje o algún tutorial de algo, ustedes tienen que buscar y diseñar una forma de cómo van a hacer que sea masivo su transmisión o lo que van a proyectar. ¿Alguno de ustedes iba a hablar? Ok, muchachos, seguimos. La comunicación como proceso dinámico que involucra distintos emisores y receptores, tanto en número como en características, es materia de este apartado. La unidad que vamos a iniciar de fundamentos de comunicación tiene el propósito de introducirlos de la manera que el estudiante sepa cuáles son los básicos ejemplos de cómo asimilar las ideas expuestas y apropiadas para poner en práctica todos los ámbitos de su vida cotidiana. Pregunta, ¿alguien más me mandó su trabajo o solo su compañera? Gracias. Chicos,
Ok, muchachos, aquí viene lo que es el emisor. Yo creo que eso ya lo saben. Viene lo que es el mensaje. Y vamos a empezar por lo siguiente. Les voy a buscar lo demás porque ya vieron esto. Ya se me fue mucho. Pues qué vuelto. A ver, muchachos, ¿qué son los niveles de comunicación interpersonal? Gilberto, ¿qué son los niveles de comunicación interpersonal? Me cae. Chicos. Es la simétrica y complementaria. Pero Que yo también, No había sepa, nomás hay 2 niveles, ¿no? también dice que Solo había esa de mango que sabe horrible y preferí mejor no traer nada. la comunicación interpersonal es una de las ramas comunicativas más vinculadas al conocimiento y el lenguaje, pero desde una perspectiva interior se refiere al modo de que los individuos seleccionan y articulan cada uno de los signos del lenguaje. Por ejemplo, lo que son los diálogos con uno mismo, lo que es una voz interior y que en algunas ocasiones tenemos que preguntar un sentido de la vida. Como son ejemplos de la manera que hacemos en un íntimo interpersonal de la comunicación. Lo que es el íntimo interpersonal de la comunicación son aquellos casos interiores a la descripción de la comunicación interpersonal. Parece un ejercicio fácil cuando en realidad presentan sus propias trampas, aunque nadie puede negar que este proceso se da entre 2 o más individuos. El intercambio de mensajes a través de un canal, el principal problema ha sido delimitar los resultados de tales encuentros a partir de las características de emisores y receptores, su número y el canal utilizado, el debate en lo que es enriquecido a últimas fechas gracias a la inclusión de factores como el rol social, la cultura y el modo en que sus participantes contribuyen a sus mensajes a partir del conocimiento que tiene del otro. Los trabajos acerca de la comunicación interpersonal han tratado por mucho tiempo la cuestión situacional como lo que determina el lenguaje y las actitudes de personas. Un ejemplo es elaborado por categorías de diversos investigadores. Aquí tenemos lo que es cuando 2 personas utilizan un diálogo o utilizan un canal a través de para poder participar en sus contribuyentes y a partir del conocimiento de uno al otro. A ver, Carla. Mande, profe. A ver, Carla, ¿tú qué entiendes por esto? Bueno, yo entendí, o sea, comunicación interpersonal lo entiendo como cuando 2 personas se encuentran próximas y tienen una conversación continua, es decir, ambos hacen el papel tanto de emisor como de receptor, puesto que están tanto emitiendo mensajes como recibiéndolos. Y así se hace pues una conversación. Exactamente, tienes que estar dialogando con otra persona para poder... Ok, analicemos lo que es una comunicación masiva, la comunicación pública, la comunicación en grupos pequeños y la comunicación interpersonal es lo que estamos hablando ahorita.
que existen diversas ramas, las que son masivas, las que son públicas, y las que son de comunicación interpersonal y comunicación intrapersonal. La intrapersonal viene diciendo como cuando tenemos nada más, cuando estoy yo sola conmigo y estoy yo platicando, pensando qué voy a hacer, pero la otra, la que es transversal, es que tengo que yo estar comunicando con otra persona. Si no, no voy a tener un receptor que me pueda escuchar o a quien me pueda dar su punto de vista. Dice, a cada uno de estos niveles correspondiente a 4 descripciones. El inciso A, número de comunicadores. El inciso B, grado de proximidad física. El inciso C, que son los canales o sensoriales disponibles. Y el inciso C es la inmediatez de la retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? De Yanira. Bueno, a lo que yo entiendo retroalimentación es realimentar o encontrar una conclusión en... Ay, perdone, maestra. Es allá no sé ni qué dije. Es, ay, se me fue todo. Así, encontrar una conclusión concreta, algo así, para poder entenderse claro sin que haya una duda en un tema de conversación o algo por el estilo. Ok, aquí tenemos algunas especificaciones que son una de cada una de estas líneas, a su vez ofrecen niveles de eficacia interpersonal de acuerdo con el número de hablantes. Tenemos lo que es la lógica, que propone este esquema comunicativo que establece que una conversación entre 10 amigos es un grupo pequeño. Es más interpersonal que una sostenida entre solo 2. A este resultado contribuyen el grado de proximidad física. Los canales sensoriales disponibles son la inmediatez de la respuesta y, por supuesto, el grado de proximidad física. En tanto el último grado encontramos a la comunicación masiva. En ella, la proximidad física es prácticamente nula y los canales sensoriales son muy reducidos. Además de que la inmediatez de la retroalimentación es limitada. Estas son teorías de tiempos interiores en el Internet. Es como veníamos diciendo, cuando son más de 10 o menos, es solo una comunicación interpersonal que es solo entre 2 o 3 personas. Las objeciones a la situación han emergido principalmente porque lo que es aquí un escritor emite lo que son roles de comunicadores que influyen en la manera en que estos observan y elaboran sus discursos. No es lo mismo que tomar un caso que podemos observar en la cotidianidad y el modo que se dirige un empleado a su jefe, ni la manera en que sus hijos hablan a sus padres, por oposición a sus amigos, aunque se trate de encuentros interpersonales con un número reducido de participantes. Es claro que ellos se observan reglas de lenguaje que condicionan la estabilidad de la relación. Aquí más que nada, muchachos, estamos hablando que aún así sea comunicativo algo que estemos teniendo con una persona, siempre debemos de cuidar el lenguaje, la manera de expresarnos, cómo nos vamos a expresar o cómo vamos a hacer las preguntas. Como por ejemplo, si yo llego y le digo a Gilberto, oye Gilberto, ¿cómo estás tú? O ¿cómo está, no sé, cómo está tu familia? Yo tengo que llegar de una manera más congruente, decir, hola, buenas tardes Gilberto, ¿cómo has estado? ¿Cómo sigue tu familia? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Es algo más comunicativo que estás teniendo con una persona. Porque si llegamos nosotros
como llegamos preguntando algo que no va coherente con la persona, se le va a hacer algo como, más que nada, no ofensivo, sino que lo estás agrediendo. Hay muchas personas que cuando le llegas y le preguntas algo, siempre están a la defensiva. Hay que llegar y preguntar, hay que utilizar un vocabulario adecuado para preguntarle a las personas. Ok, vamos a ver esto. Estableceremos una clara distinción entre un grupo y organización, pues como estudiaremos la comunicación organizacional, se ha erigido como una rama que favorece los procesos internos en estructuras empresariales, políticas, sociales, educativas, religiosas o económicas, organizadas y cohesionadas por objetos comunes que a su vez pueden contener diferentes grupos. Se forman cuando dos o más personas perciben y creen que algo puede lograr por medio de la acción conjunta y no por la acción individual. Vamos a exponer un caso que puede preocuparse por el medio ambiente o por la corrupción de una organización política, aunque puede emitir críticas gubernamentales en contra de aquellas quienes dañan el planeta o derrochan recursos en campañas, no podrán actuar con la misma efectividad, solo que unió a otras personas que lo comparten. Yo les mandé unos temas y me gustaría saber si lo puedes abrir ahí, Deyanira, ¿puedes abrir tus temas o los mandaste por medio o lo abro yo aquí directo de clase? Lo mandé así directo en clase, profe, porque mi computadora no tiene el programa de Word y estoy usando la... Ok, bueno, ahorita lo checamos en la siguiente clase. Vamos a ver qué es lo que es una organizacional, lo que es la materia que les toca. Más que nada, lo primero que hicimos ahorita nada más fue una simple introducción. Vamos a ir de lleno a lo que es su materia. ¿Qué es organizacional? Es la comunicación organizacional y establecer diferencias entre este y los demás procesos comunicativos. Es importante por la razón que señala Fernández Cuello, la comunicación organizacional es diferente, cualitativa y cuantitativa, a la comunicación que se establece entre otros contextos. Permítame tantito, voy a ponerle mute porque viene el del... Perdón, es que pasó el que vende aguas. Ok, dice que es un contexto cualitativo a la comunicación que se establece entre otros contextos, tanto familiar, laboral, amistoso, etcétera, debido a la presión, debido a la procesión positiva y negativa que se ejerce en organizar y que la organización misma pone en la comunicación. De la anterior definición podemos inferir que la presión que hace referente a callado es el resultado de la necesidad de la organización tiene de cumplir con los objetivos que la mantiene cohesionada y que dan sentido a las actividades. De hecho, la predominancia de los propósitos comunes es un rasgo que caracteriza a las diferentes nociones de comunicación organizacional, como lo que ofrece el mismo autor en términos simples, y trata de un proceso de creación, intercambio y almacenamiento de mensajes en un sistema de objetivos determinados. Aquí quiere decir, muchachos, que lo que es la comunicación organizacional tiene como objetivo la cohesión que dan un sentido de actividades. Dichas actividades pueden ser lo que son posesivas o negativas, o bien lo que es familiar, laboral y amistosos.
Por ejemplo, Gilberto, o no, Carla, Sí, profe. ¿para ti qué sería una organización organizacional? Bueno, yo lo entendí como un grupo de personas que están dispuestas a trabajar en equipo para alcanzar la serie de actividades o propósitos, ya sea dentro de una empresa o como en un proyecto. Es Ujú. decir, que todas las personas estén dispuestas a ser responsables, a ser empáticos, respetuosos, a que puedan trabajar en equipo para que se pueda alcanzar el objetivo. Mucho de lo que leí venía hablando dentro de una empresa y lo entendí como que todos los departamentos de esta empresa tenían que estar comunicados para que de alguna manera la información pudiera llegar al proyecto final. Ujú. Ok, también recuerden que mucho como tú mencionaste la empatía, debemos de tener siempre empatía con nuestros compañeros, el por qué, porque si tenemos nosotros empatía con nuestros compañeros, vamos a sacar una buena resolución de cualquier problema que tengamos, aún así sea comunicativo, sea laboral, sea en que estemos en desacuerdo con alguna nota, trabajo, alguna investigación que ustedes hagan en lo que es en un espacio comunicativo, porque suelen pasar o suelen darse ocasiones de que uno como persona no está de acuerdo o no está consciente de ciertas cosas que nosotros queremos poner o queremos admitir en dicho, digamos que en dicha comunicación. Un ejemplo sería, si por ejemplo Gilberto o Deyanira están investigando sobre alguna o haciendo un reportaje, por ejemplo, sobre cómo cuidar el medio ambiente y llega Carla y le dice, oye, es que yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo o yo no estoy de acuerdo en los programas o dichas notas que estás poniendo que estás tú utilizando para hacer tu reportaje. Eso quiere decir que ahí tienen ustedes un desacuerdo laboral que cuando ustedes vayan a sacar su nota o ustedes vayan a hacer su comunicado, va a haber una desorganización en el proyecto. ¿Qué pasaría ahí si hay alguna desorganización en su proyecto, muchachos? ¿Qué sucedería ahí? Vamos a darle la Se palabra. alcanzarían los objetivos. ¿Mande? Digo, no se alcanzarían el objetivo que se tiene. Sí, permítame tantito. Chicos, ¿se llegaría entonces a alcanzar la meta o el objetivo o el propósito de los que están involucrados en esa situación? Pues se tendría que alcanzar el objetivo, profe, así como nos dijo ahorita anteriormente, que si puede existir una mala organización en la información y pues entonces en eso tendremos que comenzar de cero para poder escuchar también la opinión, como por ejemplo de mi compañera y de mi compañero, para saber cómo se puede entender y así seguir el proceso hasta que el proceso final ya esté concreto y claro. Así es. Es que ustedes, como más que nada, como su carrera es para comunicación, siempre y cuando deben de tener, como les vengo comentando, la empatía más que nada es un sistema, es algo
muy recurrente entre las personas. Hay que ser empático para que puedan ser empáticos con nosotros. Si nosotros no somos empáticos y tenemos una mala comunicación con nuestro compañero, nunca vamos a llegar a un objetivo para cumplir una meta. En muchas ocasiones nosotros tenemos el decir, es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, y si no nos sentamos a dialogar, nunca vamos a estar de acuerdo en lo que el compañero dice. Esas son una de las razones más que deben ustedes tener como comunicadores o como lo que están estudiando su carrera, porque su carrera tiene mucha demandancia o tiene mucha demanda en el proceso de que si se llegan a equivocar a veces en alguna nota o en algo, son muy criticados, o sea, les critican hasta lo más mínimo. Debemos de ser un poquito más empáticos en ese tipo de cosas, ponernos de acuerdo con el compañero. Si tenemos alguna duda, lo tratamos. Si tenemos algo que hacer, lo tratamos. Bueno, seguimos con lo demás. Yo lo que les estoy enseñando ahorita es un libro. Lo que estamos viendo es un libro. Dice la comunicación masiva. La comunicación masiva se convirtió en materia de estudio en la primera mitad del siglo pasado. Así, mientras corrientes como los funcionalistas, cuyo esquema teórico abordado brevemente en el artículo 1.1. Dice, se utilizan medios de canales mediáticos para transmitir mensajes propagandísticos destinados a un grupo público, los teóricos pertinentes a una escuela de Frankfurt. Por ejemplo, cuando es una transmisión masiva, a veces en ciertos spots se utiliza mucho lo que es la mercadotecnia para que la gente pueda seguirlo en el aspecto, tanto colores, tanto la forma de expresar, tanto qué son los dibujos que utilizan, más que nada, qué tipo de personas va dirigido el mensaje. Bien puede ser de régimen político, bien puede ser para niños, programación para personas adultas, en cuestiones de programas de distracción, etc. Hay muchos fundamentos lo que es cuando es cuestiones de a qué público va dirigido. Como por ejemplo, José Marcos. Si yo pongo un tipo de como animes, ¿a qué tipo de figuras va dirigido esa programación? No me escucho. A ver, Gilberto, ¿a qué tipo de niños o a qué tipo de personajes va dirigido una programación así? O sea, el público infantil, ¿no? Hacia el público infantil, exactamente. Pero también debemos que si va dirigido al público infantil, debe de tener ciertos esquemas. Debemos de checar qué tipo de programación estamos programando para los niños, como por ejemplo que no sean nocivos, que no sean, que no les, más que nada ahorita en este tiempo que estamos nosotros, en lo particular yo tengo un grupo de niños de sexto año y quinto año de primaria. Yo a ellos les pongo en ciertas ocasiones unos videos interactivos que son para niños, que van de acuerdo, concorde a su edad. Por ejemplo, yo les pongo a veces lo que son unas tablas de multiplicar o que son unas divisiones que ellos tienen que aprender a interactuar con ellas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok, muchachos. Vamos a terminar esta sesión y ahorita nos volvemos a conectar. Les mando el líder. Vamos a proyectar una presentación que me enviaron. La voy a checar. ¿Cómo está? Necesito verla primero. Y ahorita nos volvemos a conectar en 15 minutitos. Vayan, tomen un poquito de agua. Vayan, no tomen algo porque sí está muy fuerte el calor.